Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento y la hora que nos estén viendo en esta grabación, en esta entrevista. Hoy tengo el placer y el honor de conversar con Luz Adriana Cárdenas, autora del libro Vivo en Vida, que es una compañera escritora que venimos aprendiendo aquí desde la ciudad de Medellín a través del grupo de escritores, autor de éxito. En este momento entonces quiero que comencemos un conversatorio. Luz Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Vale, Muchísimas qué gracias. rico conversar un rato sobre Sí, nuestro quehacer acerca de la escritura. sí. Entonces te quería preguntar, primero cuéntanos de ti un poco, lo que quieras, de tu vida y cómo empezó este interés por escribir y publicar. Bueno, a ver, te cuento de mí. Yo soy una persona pues sensible, analítica, valoro profundamente la familia. Creo que es un pilar fundamental en la formación de la inteligencia emocional para sortear muchas dificultades que se nos presentan en la vida y como para vivirla con mucho más sabiduría. También soy una persona que suelo ponerme en el lugar del otro para comprender un poquitico más por qué hace lo que hace y para aclarar de pronto dudas. Cuando quiero hacer eso, entonces ahí es donde sale despejar esas dudas, ahí es donde las despejo escribiendo. Y eso fue lo que me impulsó a escribir el libro Vivo en Vida, luego de, pues, de sentarme con mi padre en un tratamiento, en un proceso de tratamiento del cáncer. Entonces, yo vi la oportunidad de querer comprender las posibles causas para desarrollar una adicción como el alcoholismo. Y luego entender también cómo fue que él salió y se presentó esa recuperación en él, porque pues a mí me surgía la inquietud de que él no asistió a ninguna clínica ni estuvo en ningún grupo, pero él pudo salir solo y morir en sobriedad. Entonces, pues eso me llamaba mucho la atención. Entonces creo que a partir de ese momento, pues, de mi forma de entender el mundo y de tratar de entender a las personas, fue que surgió la iniciativa de escribir el libro. Que bueno, dentro de, ya sé que vamos a retomar un poco de estas historias y estas conversaciones tan interesantes que tuviste con tu padre, que tuviste la posibilidad de acercarte a conocer detalles cruciales dentro de la vida de la familia como tal, porque de verdad sí es muy encarretador seguir cada uno de los encuentros y de las conversaciones que tuviste al lado de él antes de partir. Pero bueno, cuéntanos, tú has escrito, es decir, ¿cuál es tu profesión? Porque ahora digamos que estás tocando lo más humano y te estás aproximando a ese lado que a veces por el quehacer de la productividad no nos permite acercarnos durante Sí. mucha parte de la vida. Cuéntanos un poquito cómo eras antes, cuál era tu quehacer antes de escribir. Bueno, mira, yo soy economista, política, hice una gerencia, una gerencia del marketing, trabajé toda mi vida en una multinacional, Colgate-Palmolive, y cuando ya pude, pues yo escribo, me gusta escribir, llevo diario, me ha gustado la lectura, desde pequeña pues la he podido... eh, sí, todo el tiempo estoy leyendo y no es nuevo, pues la lectura no es nueva, pero cuando ya pude tener el tiempo, dedicarlo a sentarme a escribir como una pasión y al descubrir pues que esa era mi pasión y que yo creo que uno descubre que la pasión de uno la trae desde niño. Sí. Entonces me encantó, o sea, y yo dije, no, esto es lo que quiero seguir haciendo. Eh, Disfruté mucho de mi trabajo, de lo que hice, pero ahora estoy disfrutando muchísimo más de lo que hago. Otra faceta dentro de lo que uno puede ir despertando
habilidades no empleadas, capacidades no empleadas durante la vida, que puede ser en cualquier momento, sin duda. Sí, Cuando uno le dedica la energía y la motivación necesaria, puede sacar talentos que antes no conocía. Entonces seguramente eso está pasando en tu vida y a muchos nos pasa que dependiendo las oportunidades que van surgiendo en la vida, vamos despertando capacidades que no imaginábamos porque también es nuestra capacidad de bien, adaptación. Vale, excelente. sí. Gracias que nos compartes con eso. Bueno, ahora que eh, compartimos un poco de tu historia, de tu trayecto en muy corto tiempo, mmm, tú nos cuentas en el libro que empezaste a conversar con tu padre en un momento crucial. Cuéntanos un poquito, aunque los detalles precisamente hay que dedicarle el tiempo para ver en cada página del libro una anécdota supremamente enriquecedora. Pero cuéntanos cómo empezó esa conversación con tu padre, cómo, en qué momento de tu vida empieza en ti ese interés por plasmar eso que él vivió. Bueno, mira, estábamos en plena pandemia y a él le descubrieron un cáncer. Entonces, esa primera cita de quimioterapia para empezar el tratamiento, yo lo acompañé y traté de hacerlo durante todo un año, pero a partir de ese primer momento de la quimio, rompiendo un poquito el hielo porque es muy tenso el momento, porque él había sido una persona muy vigorosa, muy saludable, entonces eso pues como que nos cogió muy, muy fuerte a todos. Le hice una pregunta y estuvimos todo ese tiempo muy entretenidos, yo escuchándolo y él hablándome, entonces disipamos un poquitico como ese estrés del momento y en ese momento ya yo, pues después de que llegué, yo dije, no, yo voy a seguir haciendo esto en todas las citas. Y cuando ya ese mismo, al día, a la otra, la otra cita, le dije a mi papá, voy a escribirte un libro. O sea, de una le dije y bueno, se quedó callado, no dijo nada y seguimos hablando. Todas las citas fueron una conversación entre él y yo. Entonces creo que fue una cosa muy amena y yo creo que aproveché mucho el momento con él y él también disipó un poquito pues como la tristeza o lo que pudiera estar sintiendo pues como en ese momento, porque pues es una cosa totalmente nueva en la vida que se le presenta a uno. Conversaciones curativas, realmente, cuando uno se da la Eso, posibilidad de sentir fue para los dos. tacto para los dos, no solamente quien está padeciendo el dolor en su momento, sino de quien acompaña, de quien cuida, que en ese momento era tu mayor labor o misión, digamos, en ese momento, ¿cierto? El Sí, cuidado del otro. sí. Los padres nos cuidan a nosotros, nos ayudan a crecer, pero ese es un momento cuando ya somos más adultos y tenemos la posibilidad de acercarnos a ellos, a conocer un poco de la historia familiar, la historia eh, de, de ese padre o de esa madre. Y esa importancia del padre en nuestra vida sí que tiene peso, igual que el de la madre. Las dos figuras que nos dieron la vida tienen un papel fundamental. Yo te contaba en un escrito que tenemos un ejemplo aquí en Colombia con el libro de Abad Facio Lince, El olvido que seremos, donde creo que tú te viste o te leíste el libro. ¿Te viste la película? Sí, no, sí, las 2 cosas. Ah, ok, las Yo dos en cosas. este proceso, pues, como traté como de leer, pues, tú sabes que uno tiene que leer de todo, Sí, ficción, novelas, pues, y yo, tratando de escribir el libro, pues, quería como escribir, cómo lo hacían, en una relación padre e hija, y me leí, pues, como algunos libros que tenían como esa temática, pues. Entonces, pues, uno de ellos fue ese, pero, pues, sí, me leí también, por ejemplo, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que también, pues, es como una, Juan Preciado, que es el hijo,
trata de buscar a su padre pues ausente toda su vida y se vuelve como un mito para él. Esa figura paterna se presenta como desde la memoria porque pues su madre fue la que le contó y le heredó como ese rencor, pero pues en este caso esa relación de ellos dos fue como de olvido, entonces fue muy vacía, entonces es una relación distinta, pero pues tenía la trama pues de que era un libro entre padre e hijo. Y otro también de pronto fue la carretera de McCarthy. Este es un padre que viaja con un niño más pequeño cuando está pues en el caos de un mundo pues como devastado, viajan por una carretera y esa figura paterna es protector. A pesar pues de ese mundo devastado, el papá preserva como la bondad y protege a toda costa a su hijo. Entonces pues acá también hay una relación distinta, pero pues es un padre protector. Y ya, por ejemplo, lo que tú dices, que el olvido que seremos, que pues que ahorita también es película, de Héctor Abad Faciolince, tal vez sea como la figura paterna más parecida a la que yo escribí, donde él escribe desde la memoria y trata como de reconstruir la vida de su padre. En el caso mío, pues fueron los relatos que mi papá me contó, pero también pues muchas cosas desde la memoria y de la memoria de mi madre, porque pues uno muchas veces no dice todo eh, y hay cosas íntimas que uno no se atreve nunca a contar. Entonces, son muchas similitudes y yo creo que una de las similitudes mayores es que los dos eran hombres imperfectos, Claro. que tenían errores, pero que, por ejemplo, en el caso, pues creo que en los dos casos enseñaron valores, eran personas muy cercanas, eran amorosas. Y también yo creo que, pues Héctor Abad, creo que lo escribió luego de que él se murió unos años Muchos después. años después, muchos años eh, después. Igual que yo. Yo, por ejemplo, saqué el relato de él, todas las conversaciones, y al cabo de algunos años, cuando ya lo pude hacer y sentarme juiciosa a hacerlo y aprender, me sirvió también como un proceso de elaboración de duelo. O sea, para mí fue sanador escribir el libro. Y también, pues, ambos tienen fechas, ambos tienen lugares reales, pero también conectan con experiencias universales que lo que hablamos, que es el amor, que es la relación entre padre e hijo, la pérdida, ambos tenemos una pérdida. Y por ejemplo, pues yo también cargo una admiración muy fuerte con mi padre y cómo logramos nosotros los hijos ser lo que somos por los padres que tuvimos. Entonces, pues sí, ese sí a mí me parece que es un libro que también pues como que se asemeja mucho a lo que yo quise hacer con el libro. Qué bien, porque mira que la figura de los padres, como lo decimos, cada una tiene un impacto muy grande dentro de nosotros. El padre generalmente representa la autoridad, la ley, la norma, el orden, la parte laboriosa, productiva, mientras que la madre es más afectiva, más cariñosa, da un soporte en ese sentido con más fortaleza, ¿cierto? Ambos aportan a ese crecimiento del hogar y de la familia. Bien interesante que Sí, estamos tocando porque hay obras tanto de cine, de libros, de canciones, de artistas, personas que han podido transmitir en su música, en sus obras artísticas y también, digámoslo así, un libro es una obra artística porque requiere mucha dedicación, requiere pulir muchos aspectos que van llegando a la mente dispersos. Entonces, tú dirías, y digamos que dentro de esa admiración, porque hay dos tipos de vivencias que uno se encuentra en las obras de arte. Esos padres que han sido ausentes, hasta de pronto maltratadores, hasta de pronto con violencia psicológica, y que lo van expresando en el arte distintas personas y plasman una obra.
Esa es una tendencia. La otra es la admiración de ese padre, como en el caso tuyo, en el caso del olvido que seremos, donde podemos también entender más a esos matices que tienen, esas luces y sombras eh, que tienen nuestros progenitores, que tú lo decías, no hay padres perfectos, y eso lo sabemos en psicología, no hay padres perfectos. Eh, y es nuestro trabajo asimilar esa imperfección para nuestra vida y retomar siempre lo positivo y acompañarlo hasta el final. Tú sabes que de todas maneras en la época de edad avanzada hay hijos que no se ocupan de sus padres, hay hijos que los abandonan a sus padres por muchos asuntos psicológicos que pues habría que mirar caso por caso, pero cuando uno tiene la oportunidad de acercarse como lo hiciste tú, son muchas oportunidades de autodescubrimiento que uno tiene, inclusive uno y la familia. Entonces ahí en tu obra tú nos cuentas de tus hermanos, ¿cierto? ¿Qué nos quisieras compartir alguna partecita que recuerdes así espontáneamente dentro de, dentro de tu obra? Eh, pero leerla o Como tú compartirte quieras, algo de... como tú quieras. Si Ah, quieres, bueno, no, de mis hermanos, por ejemplo, yo quise involucrar en el libro una cartica que mi hermana mayor, somos 4 hijos, mi hermana mayor le escribió a mi papá cuando tenía 12 años y mi papá ya estaba empezando, pues como con este vicio del alcoholismo. eh, Le escribió una carta y me pareció muy meritorio porque es una niña de 12 años y yo me pongo a escribirla ahora y me parece divina. Igual mi otra hermana, somos 3 mujeres, también tenía 12 años y le escribió una carta a mi papá. Y cuando mi padre murió, nosotros fuimos y a su casa estuvimos como, nos saca todas las cosas que hay y todo esto, y en un nocherito encontramos una carta fechada cuando él tenía 12 años y le mandó una carta a mi abuela a los 12 años, porque él estudiaba lejos de ellos. Entonces, pues como que todas esas coincidencias bonitas y se escribía lindo, o sea, como tratando, por ejemplo, mi hermana como no de hablarle directamente, sino de hacerlo caer en la cuenta que estaba cometiendo un error y lo mismo mi otra hermana, y él haciéndole casi versos a mi abuela a los 12 años. Entonces, pues, no sé qué coincidencias son esas, pero me pareció lindo y lo tuve en cuenta ahí en el libro porque pues mi abuela era una poeta, sacaba versos divinos y su papá fue filósofo a la vez, mi abuela paterna, y filósofo en Caldas, y lo buscaban a él para tertulias y para todo esto. Entonces, pues algo tiene que traer uno de esas generaciones. claro, es Entonces te una quería como contar como esa anécdota, pues escribiendo, que me llamó pues como mucho la atención. bien bonita y eso es lo que posibilita la escritura, hacer descubrimientos que a veces no esperamos y Es, que van surgiendo, que inclusive sí, otros integrantes de la familia también pueden estar dentro de sus pensamientos y emociones experimentando y no lo han compartido o no lo han, porque todos tenemos un aspecto o distintos aspectos secretos que llegará su momento para contar, porque cada momento de vida tiene un momento preciso para uno expresar ciertas sí, cosas. Yo te, así te es. pregunto, ¿tú consideras que dentro de esas conversaciones también en ese duelo se dio un proceso también de perdón en esas conversaciones que tuviste Bueno, con tu padre? yo considero que no había nada que perdonarle, de verdad. O sea, las conversaciones fueron más como indagando el cómo llegó hasta ahí y cómo salió, pero él siempre fue un padre como muy presente, a pesar de que tuvo unos momentos de ausencia física, no vivíamos en el mismo lugar,
pero a pesar de eso, pues no dejó de interesarse por todo lo que correspondía a nosotros. O sea, siempre estaba muy pendiente y siempre estaba pendiente de que sí estuviéramos estudiando, de que sí siguiéramos nuestra vida, que no por los errores de ellos, pues tuviéramos que cambiar como todo en nuestra vida. No, siempre fue un padre presente, entonces no hubo nada que perdonar. Y que, que realmente en todas esas anécdotas de resiliencia, porque es una lucha que todos debemos librar una, bueno, llámese como cada uno lo quiera llamar, una lucha, una batalla, porque hay dificultades que cada uno tiene que afrontar. En el caso de tu padre fue el tema del alcoholismo y el tema de del cáncer, ¿cierto? Dos aspectos, Dos enfermedades, porque enfermedades, las sí, dos son enfermedades. enfermedades muy fuertes para cualquier persona Sí, que hay que luchar con ellas, ¿cierto? Y hay que saberlas llevar y sabemos que a veces la enfermedad se convierte en un camino también, un camino de autodescubrimiento, porque a veces llegando a esos momentos de tocar fondo es cuando podemos casi que conocer otro aspecto de la vida y inclusive en la misma enfermedad se valora más la vida, más la salud. claro, claro. Sí, o sea, yo creo que mi padre tuvo que tocar fondo para tener la convicción y decir: "¿Yo qué estoy haciendo? Estoy cometiendo un error grande", como recapacitar, como sacar su conciencia de que en realidad tenía que hacer un cambio fuerte en su vida. Entonces él tuvo que llegar hasta ese punto y a partir de ese momento, pues salieron a flote todos sus valores desde pequeño, la disciplina, el amor por la familia. Yo creo que todo eso fue lo que le ayudó a él a que necesitaba buscar ayuda y él no la buscó, como te dije ahorita, en una clínica, en una institución, él la buscó con la familia y lo que él mismo había formado, pues recibió una retribución de nosotros, eh, dándole la mano, pues sin necesidad de él pedirnos ayuda, nosotros estar pendientes de él. Entonces yo creo que eso fue lo que a él le ayudó para que saliera de esa adicción al alcohol que tenía. Sin duda es un mensaje de amor, de superación a través del apoyo familiar, que Sí, como tú lo dices, la familia, aunque uno pelee con la familia, porque no va a haber momentos, no todos son risas, no todos son cosas felices, hay momentos de pelea, de diferencias, de discusiones que pueden quedar en la memoria, pueden herir poco la autoestima. Sin embargo, la familia siempre está ahí. Los amigos puede que pasen por un tiempo, pero la familia nos acompaña hasta el final. O sea que ese libro tiene un impacto grande. ¿Hacia quiénes, cuál es ese público al cual estás llegando y qué te han dicho tus lectores? bueno, les ha tocado a mucha gente porque pues te cuento que uno cree que problemas no los tiene sino uno en la familia y todos tenemos problemas de tipos distintos. Eh, Hay pues muchas familias en el mundo que tienen una persona que tenga una adicción y más el alcohol que está tan normalizado y que pues en el mundo se mueren muchas personas todos los días por enfermedades que resultan también del alcoholismo, o ya bien sea porque manejan borrachos o porque se les genera un cáncer de esófago, de laringe, de mama, que es muy común el cáncer de mama en las mujeres cuando se ingiere pues alcohol. Entonces, todo eso pues yo creo que es lo que, pues, digamos que los ha tocado. Le ha tocado a mucha gente y también de entender que todos tenemos errores. Muchos lectores me han escrito y me dicen, eh, pues, que se identifican porque saben que no, los errores no son de los padres, los errores todos los tenemos y de pronto un error que es muy
duro para ti, no es duro para el otro, pero son errores. Entonces, la idea es tratar de comprender cómo podemos ayudar y de pronto hablar también, hablar mucho. Yo creo que uno tiene que decir las cosas cuando las siente, su punto de vista, y yo creo que es tratar de no juzgar, porque cuando uno habla juzgando, pues de pronto encuentra una barrera en la otra persona y no va a ser tan agradable la conversación y se tiene que retirar uno. Entonces yo creo pues que uno tiene que aprovechar es como tratar de mirar por qué lado se puede uno ir con la persona que tiene ese error en ese momento y ayudarla de algún modo. O sea, uno tiene que, por ejemplo, en el caso nuestro, uno ayuda, en el caso de una persona alcohólica uno ayuda, pero también uno tiene que tener límites. Ujú. Tiene que establecer unos límites porque pues no se trata tampoco de hundirse con la otra persona y yo creo que la familia también se vuelve una familia alcohólica, no porque tomen, sino porque La pues tienen. codependencia. Sí, entonces hay que tratar como de manejarlo y sí, va dirigido como a las personas que tienen en su familia una persona alguna adicción, una persona que es adicta también. También es muy importante el cuidador en la familia cuando se tiene alguien enfermo, es tan importante que eso mitiga un poco el dolor físico, la compañía. O sea, uno estar con la persona, simplemente estar. Y muchas veces sin querer hablar ni nada, pero la presencia yo creo que es muy importante en una enfermedad. Y ahorita te lo decía, no solo una enfermedad como el cáncer, que es Cualquiera. muy dura, el alcoholismo. O sea, el alcoholismo es una enfermedad y uno tiene que entender que también necesitan ayuda, porque pues esa es una enfermedad más compleja que las otras, que es física, mental y emocional, espiritual. Entonces, sí, tratar como de, de entender al otro y sí, va dirigido a las personas pues como de este tipo y igual todos tenemos familia y todos hemos tenido una persona enferma en nuestra casa y creo que pues ahí radica la importancia del cuidado. Totalmente. Y que puede ser una enfermedad muy clara, con un diagnóstico claro a nivel físico, pero también hay enfermedades mentales, ¿cierto? Que sabemos que Totalmente. en la actualidad son más pueden ser más silenciosas algunas, las depresiones, bueno, tantas patologías que encontramos mental en la actualidad por también las influencias sociales, económicas, políticas del momento. Em, entonces, La soledad la también. soledad es un aspecto clave que está cambiando, que tiene su lado positivo por cuando es elegida, pero también la soledad cuando se convierte en una necesidad que genera sufrimiento, ese es otro aspecto. Entonces, claro, hay temas del orden existencial, lo que tú dijiste, el duelo, cómo acompañar el duelo, cómo acompañarse como familia y cómo buscar ayuda también cuando sea necesaria, porque hay momentos en que a veces estando dentro de la misma familia no hay un punto de vista externo que los ayude a canalizar ciertos asuntos familiares, ¿cierto? Bueno, pero es una aventura que debe vivir cada familia y cada persona. Tú aquí tengo tu libro que he Sí. venido trabajándolo, leyéndolo, y un título que a mí me cautivó mucho, ¿cómo duele no poder hablar? ¿Te acuerdas? Yo Sí, escribo en eso mi... fue, a Ajá. ver, eso es que mi padre tuvo un cáncer cuando estaba muy joven, nosotros estábamos muy pequeños, a él le dio un cáncer en la garganta y yo me acuerdo, él no me tuvo que contar, sino que estando en la sala del comedor, le teníamos que escribir lo que le queríamos preguntar, porque siempre comíamos juntos en la sala del comedor lo que de pronto se ha perdido por tanta actividad, los horarios tan distintos,
pero ese es el recuerdo que yo tengo de sentarnos juntos en la mesa y ver lo que él no podía hablar. Después mi mamá nos decía, no, es que él no les puede hablar, mi mamá era la única que sabía, él tuvo ese cáncer, entonces él se alivió y se curó totalmente. De pronto por la necesidad que tenía de que tenía unos hijos pequeños, de que tenía una familia, de que tenía que sacarlos adelante, y esa fue como la fuerza que él tuvo para curarse. Entonces, sí, ese fue en ese momento, y él en cierto momento me decía, o sea, cómo me dolía no poder hablar, eso es durísimo, o sea, no poder expresarse. Entonces, ese fue el preciso momento en que habló de eso. Es que imagínate que cuando vi ese título, te dije, bueno, ¿qué quiera contarnos Adriana aquí? Pero también me lo asocio con otros momentos en los cuales no es una dificultad de garganta, Sí. sino que es una dificultad emocional. ¿Cómo duele no poder hablar? Y no Y de poder hablar, pronto ¿cómo? a uno le puede generar una Sí, enfermedad de esas porque, o sea, mucho se relaciona también con nuestro estilo de vida y pues ahorita se habla mucho de esto y que si tú no puedes soltar lo que tienes adentro, te vas a ujú. enfermar. Entonces, pues también es una forma de entenderlo, porque pues a uno le resultan enfermedades también de su propia situación interna o de lo que esté viviendo en ese momento. Claro, o sea que el lenguaje nos permite no solamente comunicar, sino desahogar ese dolor emocional. Un lenguaje que se puede traducir en palabras, en sonidos, pero que también es un lenguaje que se traduce en letras escritas, Sí. como tú lo estás haciendo. Qué bueno, cuéntanos ya para ir terminando esta conversación tan interesante, porque pues hay muchos aspectos que seguramente van tirando más del hilo para seguir explorando. Primero, cuéntanos cuál es tu proyecto siguiente. Ya nos habías compartido entre los colegas, pero aquí le vas a compartir a varias personas. ¿Cuál es el proyecto que viene, que tienes en mente, que también lo esperamos con mucho anhelo? Y lo otro es dónde te encuentran, cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden hacer el pedido del libro. Tú estás aquí en Medellín, Colombia, y a las personas que vivan por fuera, como esas dos preguntitas. Bueno, yo estoy escribiendo en este momento, pues añoraría terminarlo este año, esperemos a ver, porque pues tampoco se trata de correr, porque a mí nadie me está obligando a que tengo que sacar algo ahora, pero sí quisiera, porque el libro también tiene un sentido detrás de la escritura. Estoy escribiendo temas relacionados con la inclusión, la neurodiversidad, neurodivergencia, y estoy inspirada en mi sobrino, un niño eh, que sí, es neurodivergente en este momento y tiene una parálisis cerebral, pero, o sea, no es una condición que tiene. La parálisis no es una enfermedad, nada, es una condición y es como también tratar de entender, ahorita yo te decía que yo trato de escribir a partir de las dudas que tengo, porque escribiendo, investigando, me voy dando cuenta de muchas cosas y entendiendo muchas y comprendiendo. Entonces, este libro lo estoy haciendo para eso, para comprender muchas cosas y cómo es vivir una familia con una persona neurodivergente y que se tiene que no adaptarse al mundo, sino que el mundo se adapte a ellos, porque es que pues, no son poquitas las personas que tienen esas condiciones, muchas condiciones, autismo, parálisis cerebral, eh, síndrome de Down. Entonces, son personas que las tenemos que acoger en el mundo y tienen que, no es acoger, ellas pertenecen al mundo, simplemente tenemos que hacerle la vida. Dale un lugar valioso.
así hacerles la vida más fácil. Entonces, sí, todo eso, el libro tiene pues una función detrás de eso. Y sí, eso es lo que estoy escribiendo en este momento. Espero pues de pronto poderlo sacar en el segundo semestre. Ahí les estaré contando. Claro que sí. El libro lo encuentran para Colombia, lo despacho yo, autografiado, y también lo encuentran en Amazon para otros países, y Latinoamérica y Colombia también, pues en Busca Libre, también lo encuentran allí. Voy a estar pues también en la Feria del Libro ahorita. La Filbo, ¿cuándo empieza la Filbo? Empieza el 22, pero yo voy a presentar, a hacer la presentación el 30 de abril, que es un jueves a las 4:30 de la tarde. El viernes voy a hacer presentación a las 6 de la tarde, viernes 1 de mayo, y el sábado 2 de mayo voy a presentarme a las 4:30 en el pabellón internacional, en el stand de Utrilla. Entonces, pues, Excelente, te si de pronto deseamos están en muchos Bogotá, éxitos. me gustaría que me acompañaran. Y sí. Claro que sí, te va a ir muy bien en la feria con tus presentaciones, vas a vender muchos libros, sé que sí, porque vale la pena esa obra que tú nos compartes a todos. Muchas gracias, Álvaro. Cuéntanos, así yo lo voy a poner por escrito, pero ¿cómo te contactan? O sea, ¿cómo, pues fuera de que Bueno, lo pueden comprar en Amazon, pero si alguien te quiere hacer una pregunta, algo bueno, mi referente a tu Instagram, obra, ¿tienes algún correo, algo en Instagram? ¿Cómo es tu Instagram? sí, mi Instagram es Luz Adriana Cárdenas L. Mi página web es Luz Adriana Cárdenas Escritora. Ah, perfecto, ahí están todos tus datos. Ahí está, sí. Vale, vale, También estoy excelente. en Facebook, en TikTok, pero pues creo que una forma de contactar es la página La web página, o claro, ahí Instagram. están tus datos y te Sí, harán preguntas y te consultarán o te harán pedidos, etcétera. Buenísimo, buenísimo. Luz Adriana, fue un placer conversar este pequeño espacio sobre estas anécdotas a partir de una creación, de una obra tan bonita como la que tienes y también de esa forma de darle un dinamismo a las conversaciones con los padres. En el caso de tu padre, pero es un ejemplo muy importante y muy valioso para cualquier persona, porque todos hemos tenido padres y qué lugar le estamos dando a nuestro padre, ¿cierto? Y a la sí. familia completa. Entonces, agradecerte por este espacio, desearte mucha suerte en la Filbo y que nos vas contando todo eso que vas a vivir allá, porque es una de las ferias más importantes acá, la más En importante América. de Colombia, ¿cierto? Y, La, y sí, de la segunda es América, la de o sea, Medellín, después de Guadalajara, la la de Filbo, Bogotá Bogotá. es la más importante. Y después de esa Entonces, Medellín, ¿o qué? ¿cómo? Después de la Filbo sería Medellín. Sí, yo estuve hace un año, ahorita en septiembre estuve en la fiesta del libro de Medellín también. Yo estuve ahí, sí, me encantó. Pero sí, ahorita voy también para la Filbo. Vale. Entonces, no, muchísimas gracias Álvaro por invitarme a tu canal. Me encanta, y gracias por apoyar al escritor independiente, que tú sabes que tampoco es No fácil. es fácil, sí. Y sí, te agradezco A muchísimo. ti por este Tú también espacio, que eres escritor. a ti por este espacio, porque tenemos que hacer visibles nuestras obras, que hay personas que pueden estar necesitando nuestras palabras y dedicación que le tenemos a cada uno de los productos que generamos con la Claro escritura. que sí. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Gracias, Muchísimas Luz Adriana, gracias. estamos en contacto. Bueno, hasta Bien, luego. chao, Gracias. chao.